Bueno, pues aquí estamos otra vez en Sentido Literario presentando a dos autores. Dos autores que yo creo que son muy interesantes por dos razones. El primero, porque es un todoterreno, podríamos decir, de la literatura. Lo ha cultivado prácticamente todo. Poesía, literatura juvenil, relato corto, incluso se ha atrevido a escribir, creo que por eso pertenece a la Asociación de Críticos Literarios, un manual de redacción sobre cómo dar consejos para escribir y sobre todo, pues bueno, ayudar a la gente a que escriba en un castellano correcto y en un castellano, pues bueno, que sea aceptable, que hoy en día pues parece que la forma está siempre pues en último lugar, ¿no? Y no creo que que eso sea así. Y en segundo lugar tenemos a Maribel Illescas. Maribel es una escritora, también de origen española, que cultiva uno de los géneros que más se llevan ahora, que es, bueno, pues las novelas de intriga, suspense y misterio. Así que, bueno, pues empezamos. Bueno, Luis, pues encantado de que estés aquí. Muchas gracias. Luis, ¿eres licenciado en Filología Románica o Hispánica? Sí. Bueno, en mi época era Románicas, luego cambió y ahora más bien sería Hispánicas, pero en mi época se llamaba Románicas porque cogía no solo castellano, sino también francés, italiano, las lenguas romances. Claro, imagino que eso ya vendría por una afición, ¿no?, a leer. No sé si escribir, sí, bueno, si escribirías algo. Siempre leí mucho porque en mi casa siempre había libros y música y siempre mis padres leían mucho, mis hermanos, somos 9 hermanos, siempre nos ha gustado mucho leer. Y luego yo creo que el deseo de escribir me salió en el colegio. En el sexto de bachillerato o en quinto había un profesor de literatura estupendo, del que guardo un recuerdo imborrable, y leyendo un relato concretamente un relato muy conocido, que es Adiós Cordera, de Leopoldo Alas Clarín, sí, y otro de Venceslao Fernández Flores en el libro El bosque animado, y bueno, a mí me gustaría escribir. Luego ya, pues... Y ahí fue cuando ya te decidiste, ¿no?, antes de la universidad. He hecho lo que he podido, ¿no? Bueno, claro. También elegí estudiar filología porque me gusta mucho la lengua, la literatura. ¿O empezaste a...? Sí, bueno, algunas cosillas, sí, pero... Bueno, estando en la universidad, pues una cosa divertida, me presenté a un concurso organizado por un colegio mayor y lo gané. Pero luego supe, ya sabes que tiene mala fama, ¿no? Luego supe que se habían presentado 3, o sea que tenía muchas posibilidades de ganar. Ah, claro, o sea, había 3 premios, sí, para... No, se habían presentado 3 al premio, lo gané yo, pero luego supe que solo se habían presentado 3. Claro. Tenía muchas posibilidades de ganar. Pensaba que eran 3 premios para 3 personas, entonces digo, entonces era uno, pero solo nos presentamos 3. Bueno, vamos a hablar, creo que empezaste a escribir entonces después, ¿no? Estudiaste, ¿no? Y cuando ya tenías, digamos, un manejo de la lengua, cosas escritas, ¿no? Pero ya un poco más en serio. Primero, sobre todo, lo que empecé escribiendo es poesía. Sí, ahora vamos a hablar de la trilogía de este poemario que poesía y relatos cortos. Luego ya un momento que puedo contar en qué momento determinado escribí algo de literatura infantil y juvenil. Bueno, en la primera trilogía que tú publicas, que sí que tiene, digamos, pues un cierto hilo conductor, porque en las 3 se tratan los mismos temas, pues la creación literaria, ¿no? Esa búsqueda de la vocación, quizás porque eran los primeros libros que estabas empezando a escribir, una espiritualidad también, ¿no? Es decir, tanto de la vocación en sí, lo que es el arte, ¿no? Hay un poema que se llama Entierro de Emilia, ¿no? En el que, bueno, pues también hablas un poco del más allá y todo eso, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues también de la religión y de un poco estos temas, ¿no? Que además son, como ya digo, el hilo conductor de esta trilogía que voy a nombrar ahora: Rosal en la niebla, Vientos que jamás ha roto nadie, que este es el primer... Sí, es el primero. Creo que es el primero, no lo he dicho en orden, pero bueno. Vientos que jamás ha roto nadie, Rosal en la niebla... Este es el tercero. Y este el tercero... es el segundo. Ah, perdón. Pues ya, como ven ustedes, lo digo todo mal. Tiempo de elegías, que es el segundo, y Rosal en la niebla. Sí. No sé por qué yo pensaba que este era el tercero. Eso. ¿Cuáles han sido tus...? Porque claro, en la mayoría de los poemas hay verso libre. Sí. ¿Cuáles han sido tus influencias o cuáles eran? Bueno, ¿Tiene que ver un poco con las modas poéticas de entonces? Vamos a ver, tengo también escritos sonetos y romances, aunque no en estos libros, ¿no? Bueno, el verso libre es el que he elegido porque es un poco que se ha ido decantando.
Ante la poesía, uno no escribe poesía cuando quiere. Mi experiencia es que hay un primer poema que te viene. Yo no sé decir cómo, pero de vez en cuando te viene un primer poema. Y a veces se queda en eso, o a veces a partir de ahí se empieza a desarrollar con más o menos acierto, éxitos, ya uno ve si lo tira a la papelera o a partir de ahí. Entonces, yo a veces hay épocas, puedo pasar meses sin escribir un poema y de repente hay momentos que empiezo a escribir más, ¿no? Entonces, la poesía tiene algo de ¿Cuáles son las cosas o los sentimientos, digamos, que te llevan, ¿no? A mí me parece que la poesía, toda la poesía de casi universal, tiene en general unos temas que se repiten mucho. Pues el paso del tiempo, la fugacidad de la vida, por supuesto la vida, la muerte, el amor, son los temas constantes de la poesía de todas las épocas y todas las culturas, que al fin y al cabo es que son los temas esenciales para la vida del hombre, ¿no? Es plantear qué hacemos, quiénes somos, a dónde vamos, el tiempo, que es el paso del tiempo, que es claro, es lo que nos damos todos los días, ¿no? El amor, la amistad, ¿no? También junto a eso hay un tema que a mí siempre que me inspira mucho, que es la naturaleza. Yo soy enamorado de la montaña, ¿no? Del campo, no es que no me guste la ciudad, pero la ciudad es muy dura a veces, ¿no? Y en cambio, bueno, la serenidad, ¿no? Del atasco que hemos tenido. Creo que, exacto, estamos en una sociedad muy activa, de acción, y nos falta serenidad, contemplación. Eso, claro, en la naturaleza se encuentra mucho, sea en el mar, sea en la montaña. Entonces, a mí la naturaleza me inspira mucho. De hecho, el último libro de poesía que tengo escrito, pero no editado, se llama El libro de los paisajes, y que son poemas que he escrito contemplando la naturaleza en distintos momentos, ¿no? Luis, ¿qué consejos darías a todas aquellas personas que se quieren dedicar pues a la poesía o que les gusta escribir poesía, pero que creen que la forma está siempre en último lugar y que no hace falta leer mucha poesía? Porque ya sabes que últimamente hay mucha gente que piensa que escribir poesía es simplemente, bueno, escribir palabras que puedan rimar o que tengan una cierta nivel de metáfora y tal, pero hay algo más, ¿no? Escribir poesía es muy difícil. En general, escribir es muy difícil. Requiere, bueno, un mínimo de capacidad o de talento, ¿no? Que pero requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo. Escribir es muy difícil, ¿eh? Hay que leer mucho, ¿no? Creo que sí, por supuesto. ¿No? Yo creo que la gente que no lee no puede escribir. Es muy difícil. A mí a veces me preguntan, ¿y para que la gente escriba mejor o bien? Pues yo siempre el consejo que doy es que lea. Que lea buenos escritores, claro. Porque leyendo te va entrando el lenguaje casi por ósmosis, ¿no? Durante que hay que estudiar gramática, pero a veces estudiar la gramática puede ser muy farragoso, ¿no? Además, a base de leer, del manual de leer, la gente va siendo atractivo, ¿no? Yo soy lector desde pequeño y siempre seré lector, ¿no? Es decir, ¿y cómo les explicarías que hace falta una forma en el lenguaje y que esa forma tiene que ser correcta? Porque ellos te pueden decir que, si se entiende y cumplen las leyes ortográficas generales, pues que ya está, ¿no? Que es suficiente, ¿no? Bueno, pero no es lo mismo la prosa que la poesía, ¿no? La poesía, hay un tipo de poesía cuando coges un determinado, pues no sabes, un soneto tiene unas reglas, ¿no? Sí. Bien, o un romance, pues tiene unas, bueno, te puede salir mejor o peor, pero hay unas reglas que uno las conoce y, bueno, de lograr que escriba un soneto, claro. Con el verso libre puede ser más difícil, puede ser un poco engañoso, pero pasa un poco a veces como con el arte abstracto, ¿no? Porque hay pintores abstractos que nos sorprenden y otros que no, ¿eh? Pues con la poesía a veces quizá del verso libre pasa lo mismo, ¿eh? Puede ser más complicado, pero hay poesías que son buenas y otras que no lo son, ¿eh? Claro. Eso es muy más difícil de analizar, pero yo creo que si uno lee,
pues se da cuenta, ¿no? Igual que uno está acostumbrado a ver arte abstracto, sale un poco distinguir, ¿no? La grano y la paja. Pues en la poesía, pues leyendo, pues uno descubre lo que es de verdad, tiene calidad, y lo que puede ser menos. Luis, o a veces, que a veces también, bueno, todo escritor tiene a veces peligro de vanidad y esas tonterías, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ser muy humilde y muy dispuesto siempre a aprender y a leer y a mejorar y a trabajar. Luis, llama mucho la atención que después de escribir, ¿no?, esta poesía, bueno, que es una poesía, podríamos decir, adulta, una poesía que invita a la reflexión, que habla pues, sobre temas como la muerte, sobre el más allá, sobre la espiritualidad. Escribirás también unos libros que son pues también interesantes, porque a mí que me gusta mucho, como ya sabes, pues el género de detectives y de investigadores y cosas así, pues unos libros que se llaman Las aventuras del comisario Catus, que es un gato, que es una novela, pues digamos... Sí, Catus es gato en latín. Claro. No es, el nombre es... Sí. Pues... Y son tres, son Las aventuras del comisario Catus, Las nuevas aventuras y luego El comisario Catus y La guerra en las tierras altas, ¿no? Me comentabas antes, en off the record, podríamos decir, que era muy interesante, ¿no? Toda la historia de cómo pues pasas de un tema a otro y cómo te da por escribir estas novelas y sobre todo sobre o sea, de qué van, ¿no? Sí, esos libros, cada uno tiene dos, o sea, que en realidad son 6, cada uno tiene dos historias. Bueno, eso es un... No, pero aunque no están tan lejanos a mi poesía, porque esas son aventuras con un tono de policíaco, pero pasan en un bosque, bueno, una zona boscosa concretamente. Yo un día estaba en una finca que tenemos de mis padres, ellos han fallecido, ahora es de mis hermanos, donde pasamos un sitio muy bonito, cerca del Prepirineo, en la provincia de Gerona, un lugar con unos hayedos muy bonitos, un sitio muy, a mí me gusta mucho, unos prados. Y un día, una noche de agosto, estando allí, viendo las estrellas, pasó un gato de un pelaje más bien rubio, que pasó, saltó por un tejado y pasó, no sé por qué, se me vino la idea del comisario Catus. Yo nunca me había planteado, entonces empecé a dar revueltas. Y eso lo enlazaste, y entonces, ¿no?, con una novela juvenil. Entonces dije, bueno, el comisario Catus, la idea me vino así. Luego tuve que buscar a los demás personajes. O sea, Miguel Delibes decía que una historia tiene que tener un lugar, unos personajes, ¿verdad?, un paisaje, unos personajes y un argumento. Pues bueno, el lugar es ese bosque donde está esta finca, que yo aquí le llamo las tierras altas porque es una zona más bien alta, está casi a 1000 metros, ¿no? ¿Es de Cataluña o es...? Sí, es en la provincia de Gerona, en una comarca muy peculiar que se llama La Garrocha, que tiene volcanes, tiene hayedos y es una zona muy singular donde yo ahí pasé unos años de mi infancia porque mi padre fue unos años notario allí y allí estuvimos unos años, ¿no? Bien, total, que se me ocurrió, entonces a partir de ahí fui creando los demás personajes que son animales del bosque y otorgar los diversos argumentos, ¿no? Pero la idea fue sí, me acuerdo de ese gato que pasó y no sé por qué se me ocurrió esto. Pero digo, como no está tan lejos de la poesía, porque hay al fondo es un canto a la naturaleza, ¿no?, y a los paisajes y, claro. Y que eso también está un poco como el libro de la selva, ¿no?, de Rudyard Kipling. Sí, bueno, un poco, hombre, guardando las distancias, obviamente, sí. Pero sí. Y bueno, pues son aventuras, ¿no? Y a veces, es como humanizar un poco a los animales, bueno, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, y imagino que... Hombre, esos son libros para niños depende de los lectores que sean, ¿no? Pero 10, 11 años. En cambio, este que tienes aquí, Carolina en el país de las estaciones... Ese es un poco, sí, quizá para chicos o chicas un poco mayores. Eso, la idea es muy sencilla. Pensé en una niña que ha nacido y vivido en el trópico, que por unas circunstancias viene aquí y descubre las estaciones. Yo a veces pienso que no sabría vivir en un sitio donde no hubiera estaciones. A mí, sobre todo el otoño, el invierno, la primavera, el verano me gusta menos, pero quizá por el calor, pero
pero no sé, las estaciones, el cambio de estaciones para mí es muy, no sé, es muy vital. Entonces pensé en eso, una persona que no hay que descubra, entonces bueno, ahí sale esa historia, ¿no? Que un poco del tema de migración, de los problemas que hay en una clase, entre esa niña que viene de otro sitio, que es un poco distinta. Descubrí a un amigo, que es el amigo también lo descubrí, en su fisonomía, es un chico concreto que me encontraba al ir a trabajar todos los días, que me llamó la atención, ¿no? Sino como que parecía como de otra época, ¿no? Era una cartera antigua, era como muy serio, y no sé, me inspiré en este, y por la complejidad para un personaje. Y luego esa novela tiene otra cosa que quizás lo mejor, que a la niña, su abuela le cuenta cuentos. Entonces son historias muy diversas que yo los incluyo. Son cuentos que le cuenta su abuela, entonces los incluyo en el libro y quizá, bueno, que son casi quizá lo que más me gusta de este. Pues Luis, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y después hablaremos del manual de redacción, que bueno, vamos a dedicar unos minutos un poco más extensos para hablar de él.